Saca a Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Todo tiene su tiempo. Un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Saca a Dios de los templos. Todos los domingos de 22 a 23 horas. Todo tiene su tiempo. Porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados están. Me preguntan por qué amo a mi Señor. No consumas alcohol u otras drogas. Muy buenas noches, aquí comienza Todo Tiene Su Tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. ¿Quién les habla? Como cada día domingo, Cristian Oyarzo Ojeda. Junto conmigo, mis amigos, mis hermanos, Pedro Chiguay Rauque y Sebastián Oyarzo Ojeda. Dios le bendiga, Sebastián, Pedro. Muchas gracias por estar juntos. Dios te bendiga, hermano Cristian, hermano Pedro también, y cada una de las personas que nos están mirando en esta hora ya tarde de la noche. Que Dios les bendiga. Les envío un cariñoso saludo primeramente a mi familia, a mi esposa Jacqueline Vargas y a mis hijas Francisca, Emilia, Lucero y Belén. Que Dios les bendiga en esta hora, que me están mirando a esta hora, así que les doy gracias a Dios por eso. También a mis papitos que siempre nos miran, Alberto y Lidia, que Dios les bendiga también, a mi suegra Cecilia, que todos los domingos también nos escucha, así que un saludo para ella también, a mi madrina también, Irene Raicawin, que Dios les bendiga también a ella, y a cada una de las personas que nos están mirando, a los hermanos de la iglesia, a nuestros pastores también, así que el Señor les bendiga, un cariñoso saludo para ellos. Muy bien, Sebastián, gracias. Pedro Chiguay. Sí, hermanos, que Dios les bendiga mucho a ustedes. Contento de poder estar un domingo más trabajando juntos para el Señor. Un saludo muy especial a todas las personas que están viendo el programa a través de cualquiera de las plataformas de Radio Polar. Un saludo especial a nuestra iglesia del Señor Apostólica, a nuestros pastores, un saludo a la cárcel pública, a los distintos hospitales. Que Dios mucho bendiga y fortalezca a las personas que se encuentran ahí, ya sea hospitalizadas o trabajando en ese lugar. Y como es de costumbre, envío un saludo muy especial a mi familia, a mi esposa María Elena Carvajal y a cada una de mis hijas, Elizabeth, Camila, Elena y Nicole. Que el Señor les bendiga, hermano. Muy bien, Pedrito, muchas gracias. También saludar a todas las personas que domingo tras domingo están junto con nosotros, se conectan aquí en Radio Polar 96.5 FM, 960 amplitud modulada, www.radiopolar.com. También estaremos saliendo por ISA TV y YouTube, o más bien dicho, en YouTube. Nuestro canal se llama ISA TV si usted quiere sintonizarnos. En este día nuestro hermano Eric no estará junto con nosotros, pero ya quizás para el próximo domingo ya estaremos estableciendo un contacto con nuestro hermano director de ISA TV Punta Arenas. Estamos caminando para los 14 años de programa, Sebastián, Pedro, Chiguay. Ya comenzamos peregrinar para septiembre del próximo año, cumplir 14 años si Dios nos dice otra cosa. Mira que nunca nos íbamos a imaginar que íbamos a estar viviendo una pandemia a nivel mundial. ¿Se dan cuenta? Sí. O sea, estamos marcando la historia. Algún día vamos a ser recordados. ¿Se imaginan cómo vamos a ser recordados algún día? La generación de la pandemia. La generación de la pandemia, la generación del siglo, no, de la época del 20, de principios de siglo, como se le decía, lo del 1900, ¿cierto? Seguramente a nosotros también se nos va a recordar de esta manera, como la generación de principios de siglo, la generación del 20, y seguramente van a haber muchos otros adelantos si es que Cristo no viene antes por nuestra vida. Sí. Así que estamos marcando la historia, esta generación, a nivel mundial. Y hemos tratado de soportar de alguna manera, porque es difícil mantenerse no pudiendo salir o no teniendo actividades. Somos seres sociales. Necesitamos comunicarnos con otras personas, estar con otras personas, conversar, interactuar. Y nosotros como cristianos más todavía, que toda la vida hemos interactuado, hemos estado juntos, cantamos juntos, alabamos juntos al Señor, oramos juntos. Y en este tiempo hemos tenido que hacerlo de una manera totalmente distinta, online, por Zoom, por YouTube, que son las plataformas que en este tiempo estamos usando para poder conectarnos, para poder interactuar, para poder vernos, saludarnos de cierta manera. Así que, y esta también es una instancia que Dios nos ha dado por muchos años, caminando para los 14 años de programa,
saliendo hasta sus hogares, ingresando en distintos lugares, en distintas necesidades, con la palabra del Señor. Ese es el objetivo por el cual nosotros hoy día estamos acá y hemos estado durante tanto tiempo, y el Señor también vino a eso, a entregar la palabra de Dios. Así que durante este tiempo agradecemos también a nuestros colaboradores que se hacen presentes mensualmente, ayudándonos monetariamente, y a los distintos locales, empresas, negocios, emprendedores que colaboran con Todo Tiene Su Tiempo para que nosotros aquí en Radio Polar podamos estar al día. Así que vamos a ir de inmediato con nuestros auspiciadores. Funeraria Jesús Nazareno, ubicada en Martínez de Aldunate 1615. Contamos con modernas carrozas fúnebres traídas desde Estados Unidos y España. Convenios con INP, todas las AFP, aseguradoras, Dipreca, Capredena, etc. El teléfono es el 612-2689-76. No lo olvide, Martínez de Aldunate 1615, en Punta Arenas. Funeraria Jesús Nazareno. Comercial y Carnes de la Patagonia Limitada es Carnicería Villa Olvido. Las mejores carnes de la Patagonia. Errázuriz 401, esquina Avenida España. El teléfono es el 612-2298-85. La atención de lunes a sábado por la mañana de 9 a 13 horas y por las tardes de 15:30 a 20:30 horas. Los domingos también tenemos atención mediodía, por la mañana de 10 a 13 horas. Errázuriz 401, en Punta Arenas, Carnicería Villa Olvido. Comercial de Deportes y Música, Casa Cuevas. Más de 50 años al servicio del deporte, la música y la entretención. Aquí podrá encontrar maquinaria para ejercicios, trofeos, instrumentos musicales, etc. Su dirección, Bories 615. El teléfono es el 612-2292-84. Comercial de Deportes y Música, Casa Cuevas. Peluquería estilista profesional Maricel, especialista en visos, mechas, colorimetrías, cortes, desmechados para lolos y lolas. Calle Club Hípico 1202. El teléfono es el 612-223326 y la atención de lunes a sábado de 14 horas en adelante. Peluquería estilista profesional Maricel. Tiendas Altamiro. Perfumería, bazar y vestuario. Casa Matriz José Nogueira 1117. Sucursales 932, Colón 643, Ignacio Carrera Pinto 675 y José Nogueira 1168. El teléfono es el 612-224520. En Punta Arenas, tiendas Altamiros. Constructora Maranata Spa. Asesoría y construcción a cargo de profesionales. Ofrecemos un servicio completo, técnico con atención y asesoría a sus requerimientos en todo tipo de construcciones y consultas. Llámenos y contáctenos para coordinar una visita. El teléfono es el 995-36-7600. En Punta Arenas, Constructora Maranata Spa. Muy bien, ahí tenemos la palabra del Señor. Perdón. Vamos a ir a la palabra del Señor ahora. Teníamos ahí entonces nuestros auspiciadores, quienes con la ayuda de nuestro Dios hacen posible que por todos estos años este programa pueda salir hasta sus hogares. Así que muchas gracias a cada uno de nuestros auspiciadores. También contamos con el respaldo económico y sólido de nuestra iglesia. Vamos a escuchar la palabra del Señor, palabra viva y eficaz. Dice la misma Biblia, la misma Escritura, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra, sí, dice, hasta partir el alma. ¿Qué más? Las coyunturas, los tuétanos. O sea,
la palabra de Dios llega, es como una espada, es como un cuchillo. Llega a lo más profundo. Donde nadie puede llegar, ahí llega la palabra. Muchas personas cuando han ido a la casa de oración, invitamos a alguien. Yo una vez invité a una persona y empezó a predicar el pastor. Entonces él pensaba que yo le había contado al pastor la vida de él. ¿Por qué? Porque él decía, oye, todo lo que habla el pastor es lo que me está pasando a mí y lo que me ha pasado. Entonces, para mí, que tú le contaste algo. ¿Y a cuántas personas a ti te ha pasado? Sí. A ti también, Pedro, nos hemos contado muchas veces acá. Invitamos a alguien a la casa de Dios y muchas veces creen que nosotros le hemos contado algo a alguien. ¿Para qué? O le contamos algo al pastor o al predicador que sabe de tal manera lo que le ha sucedido que creen que alguien se lo ha contado. Y no, es Dios. Dios conoce su vida. Dios conoce su vida. Dios ha estado con usted en los distintos momentos de su vida. En su niñez, en su adolescencia, en su juventud, en su vida ya de adulto, en sus triunfos, en sus alegrías, en sus distintos fracasos, traiciones, momentos de tristeza, momentos donde han corrido lágrimas por nuestros ojos. Y Dios ha estado ahí, presenciando cada momento de nuestra vida. Y Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Siempre ha estado ahí con nosotros. Por eso es que cuando Dios habla por medio de su palabra, nos habla a nuestro interior, nos muestra nuestra condición. Y después de mostrarnos nuestra condición, nos da una excelente noticia, la más linda noticia de todas, el Evangelio de Jesucristo, la salida de nuestro pozo, la salida de nuestra oscuridad, la salida del pozo donde nos encontramos muchas veces sin darnos cuenta a veces, pero Dios nos muestra esa salida. Y qué lindo cuando uno está encerrado, ver que cuando no hay más esperanza de nada, saber que existe una opción, la única opción viable, y es Jesucristo. Vamos a ir con la palabra del Señor de labios de nuestro pastor Adán Rain. Qué bendición estar hoy día alabando el nombre de Dios con ustedes, ser parte del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Qué bendición poder estar este día aún en la tierra con el propósito que Dios tiene para nosotros. Qué bendición que Dios nos tiene en nuestros hogares, porque la voluntad es perfecta. Qué bendición que usted pueda estar escuchando en esta preciosa tarde la palabra viva de Dios. Viva porque viene de la Biblia, es lo que Dios nos habla. El poder de la palabra, y para esto en San Juan capítulo 8, del versículo número 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Oremos. Dios soberano,
te damos gracias por esta tarde que nos das, este privilegio. Te pedimos que abra nuestra mente y que acalle la voz del enemigo, que cierres la boca maligna, para que nuestra mente solamente escuche tu palabra, esta palabra viva y eficaz. Levántate en medio de nuestros hogares, levántate donde quiera que se encuentren nuestros amigos escuchando tu palabra, y glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. El poder de la palabra. ¿Qué poder grande tiene lo que decimos y lo que hablamos? Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La palabra tiene un poder extraordinario. Dios, cuando creó todo, lo hizo con la palabra. Dijo: sea la luz, y fue la luz. Sean las aguas, y las aguas fueron. Él lo fue formando con el poder de su palabra. La creación fue formada a través del poder de la palabra. Es decir, nosotros, cuando hablamos, podemos hablar para mal o para bien. La lengua, con la que este músculo maravilloso que Dios puso en nosotros y que nos permite saborear, nos permite comer, nos permite degustar los alimentos. Por otro lado también, esta lengua puede dar vida o puede dar muerte. El poder es grande en la boca. Y por eso también, antagónicamente, en el mismo huerto del Edén, Satanás tentó a la mujer con la palabra. Tentó a la mujer hablándole, conversando con ella. Por lo tanto, es un poder que hay en nuestra lengua. Por eso que lo que leíamos, miren, los hombres más religiosos de la época de Jesús trajeron a esta mujer sorprendida en un pecado que merecía ser apedreada según la ley. Pero miren el poder que hay en la palabra de Dios. Porque Jesús, observando esta situación y escuchando lo que decían estos maestros de la ley, no dijo nada. Jesús no empezó a opinar ni empezó a hablar de una forma que no correspondía, sino que dice la Biblia que Él se inclinó al suelo para escribir. Y acá se cumple lo que dice en Proverbios 21-23, que dice de la siguiente manera: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. ¿Cuántas veces nos somos apresurados en hablar? Más que nada en juzgar. Porque somos expertos en levantar calumnias, en hablar mal de alguien para que eso se empiece a avanzar. Somos expertos en eso. Pero miren el ejemplo que da Jesús, que en una acusación que él podía decir muchas leyes y señalar claramente muchas cosas de la Biblia, él prefirió guardar su lengua. Como dice Proverbios 21-23. Recuerde, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias, su alma guarda de problemas. ¿Cuántas veces los problemas vienen porque hablamos? ¿Cuántas veces los problemas vienen porque opinamos? Porque nos encanta hablar, nos encanta que la gente escuche nuestra opinión. Pero ¿cuántas veces nos acarreamos problemas y angustia? Porque hablamos, porque no pudimos guardar silencio. Es decir, la palabra es manipulada. Entonces tengamos cuidado con quién hablamos. Jesús no quiso hablar con esta gente, porque Jesús conocía el corazón de la persona y sabía que en su interior no había nada bueno. Nosotros también podemos darnos cuenta cuando hablamos con alguien. Es bueno escuchar, a veces no es bueno responder.
es mejor guardar silencio. Es lo ideal para poder avanzar y poder tener cuidado en no caer en estas situaciones de hablar mal de las personas. Dice la Biblia en Santiago capítulo 3, versículo 4, hay algo extenso acerca de la lengua. Lo voy a buscar porque es algo maravilloso lo que dice acerca de la lengua, porque es lo que muchas veces se produce en nosotros. Dice la Biblia, voy a ir un poco resumiendo, las naves son guiadas por un pequeño timón y avanzan, ¿cierto? Inmensos buques, inmensas naves, pero ¿qué lo guía? Un pequeño timón. Y son gobernadas, aunque vengan vientos, dice la Biblia. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, nuestra lengua. Porque, repito, la palabra puede dar vida o puede dar muerte. Y la lengua es un fuego de maldad. Lo hemos estado viendo en estos tiempos donde muchos intentan de convencer con sus propias palabras a las personas en este plebiscito o en esta votación que se acerca. Intentan convencer de una manera u otra con sus propias palabras. Y esa lengua a veces, yo creo que siempre, provoca grandes bosques, grandes fuegos, porque una palabra saca a la otra. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. De la lengua y de la boca sale agua dulce y agua amarga. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener, querido amigo y amiga? Mejor es guardar silencio y cuidar sus palabras, porque en lo que tú digas vas a ser juzgados. Es fácil hablar mal de otro cuando miramos, y eso lo hemos visto, cuando los candidatos a la presidencia de la República de nuestro país muchas veces critican al que estuvo anterior y ellos cometen exactamente lo mismo. Porque con la palabra que hablas serás juzgado. Con la palabra que tú dices vas a ser juzgado. Sin embargo, esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma, que penetra en lo profundo de nosotros. Es la palabra de Dios tan distinta a nuestra palabra. Esta es la palabra de Dios. Por eso que Jesús, cuando estaba con esta mujer que había caído en adulterio, había pecado, se inclinó en tierra y empezó a escuchar. Pero dijo algo maravilloso, porque insistían. Y Jesús le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Una palabra viva. ¿Quién de nosotros está sin pecado? Juzgue al otro entonces. Si usted no ha hecho nada, vaya a juzgarlo, pero tiene derecho a juzgar. Tiene derecho usted a hablar mal de su vecino, mal de su familia, mal de su iglesia. Tiene derecho. Porque lo que tú hablas vas a ser juzgado. De la misma manera, que Dios tenga misericordia. Porque de esta misma manera, dice la Biblia que estos hombres que estaban juzgando a esta mujer y solamente querían apedrearla, ellos tenían las piedras en la mano. Es una muerte terrible, morir a apedradas. Así era antiguamente, en los tiempos de Jesús. Pero vemos acá esta palabra que trajo tanta convicción, porque la palabra de Dios es viva. Jesús mismo la dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Jesús la dijo. ¿Tenemos derecho a calumniar? ¿Tenemos derecho a decir chismes de alguien? Por supuesto que no, porque eso se viene contra ti después. ¿Y quién podrá ayudarte? La misericordia de Dios es maravillosa, porque Él hoy día nos habla
el poder de la palabra. El poder de la palabra. Y esas palabras a veces nos convencen. Pero la palabra que es viva, por eso que nosotros, me incluyo, hemos sido convencidos por el poder de la palabra de Dios. Este es el poder, pero que está en la palabra, no en mi palabra, sino en la palabra de Dios. En la palabra que Él nos está entregando en esta tarde. Por eso que estos hombres se fueron. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no pudieron apedrear? Porque Dios le habló a su conciencia. Porque Dios habla en el interior. Y cada vez que hablamos más de alguien, es como un cuchillo que se nos clava a nosotros. Recuerde, cada vez que hablamos mal de alguien, nos estamos cortando nosotros mismos. Nosotros mismos quedamos con esa herida. Alguien dirá, no, pero tenemos que exponer lo malo que hizo. Dios no hace eso. Dice la Biblia que Él cubre. El amor de Dios cubre. Gloria a Dios. Cubre multitudes de pecados. Ese es Dios. Él nos expone los pecados. Muy bien, ahí estaba entonces la palabra del Señor. Qué profunda la palabra de Dios. Estamos comentando aquí de manera interna. Meditaba en eso que tú decías, que la palabra de Dios es como una espada que atraviesa. Y eso es para todos nosotros. Para todos nosotros, claro. Porque te acuerdas que la semana pasada comentamos que cuando escuchamos la palabra de Dios, no es para los demás. Claro. Es primero para mí. ¿Qué me dice la palabra de Dios a mí? Siempre que, y esto tanto para usted que está en su casa, bueno, nosotros siempre cuando nos reunimos en nuestras reuniones, el programa nosotros lo preparamos más que para el mundo cristiano evangélico, es para las personas que no conocen a Dios. Por eso tratamos de darle énfasis a lo que es la palabra de Dios, porque qué interesante cómo nuestro pastor Dios le da esta dirección. Estábamos escuchando de manera atenta cómo la palabra de Dios es para todos, tanto para nosotros como cristianos, para el mundo en general. Cierto, hacía la comparación precisamente lo que en la contingencia que estamos viviendo hoy día, cuando los presidentes, cierto, hacen una crítica de lo que fue el gobierno anterior, pero resulta que caen en lo mismo. Y todos nosotros nos pasa lo mismo. Que a todo esto siempre es mala. Claro. La comparación siempre es mala. Siempre es negativa. Pero resulta que a nosotros siempre también nos pasa lo mismo. Yo me recuerdo no sé de dónde lo habrá sacado el pastor Emilio, nuestro pastor fundador de nuestra iglesia. Me quedó grabado esto. No sé si estará en algún libro o fue en su cabeza, o lo escuchó en alguna parte, pero él una vez dijo que nosotros los hombres somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Me quedó a fuego eso. Nunca se me olvidó. Somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Y es así. Porque, como bien decía nuestro pastor, la lengua es y dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 3, la lengua es un músculo indomable. Difícil de dominar la lengua. Puede encender incluso un bosque, dice la misma palabra de Dios. Precisamente decíamos antes de ir a la palabra, que la misma palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10:4, dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, llega a lo más profundo. Y mire lo que pasó aquí con estos hombres, que primero, lo que decía ahí la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 8, lo que leyó nuestro pastor, que ellos vinieron para tentarle, o sea, vinieron con mala intención delante del Señor.
quisieron como dejarlo mal. Y esa muchas veces es la intención del ser humano. Ellos venían con una intención. Ellos no querían aprender del Señor, querían dejarlo en vergüenza. Pero como el Señor era más sabio que ellos, y ellos eran los entendidos, los estudiosos, los profesionales de ese siglo, querían dejarlo en vergüenza. A este hombre que había crecido en un lugar que no tenía ninguna cultura, que no tenía... Un hombre donde salía gente sin educación, él se había crecido en ese ambiente, entonces lo miraban en menos a él. Sin embargo, él era más sabio que todos. ¿Por qué? Porque tenía la palabra de Dios. Y él llegaron con la mala intención de tentarle, de hacerlo ver mal, pero él callaba, no abría su boca. Como bien decía nuestro pastor, qué linda la palabra, me he gozado en este día en la palabra, como siempre. Él callaba, no abría su boca para enjuiciar a esta mujer. Y no se interesó en dialogar con ellos, con los fariseos, con los que venían para tentarle, con los que venían con mala intención. ¿Lo tiene Sebastián? Sí. ¿Cierto? Sí. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos del corazón, discierne. O sea, Dios sabe lo que usted está pensando. Dios sabe lo que yo estoy pensando. Dios sabe cuando tengo malas intenciones, yo. Este personaje que está aquí. Dios sabe cuando tengo malas intenciones, porque esas malas intenciones afloran en todo ser humano. Entonces yo no me puedo abstraer de que yo sí. Muchas veces nacen, porque estoy en este cuerpo todavía. Aún Dios no me ha venido a buscar, aún no he sido glorificado con mi Señor. Pero mientras esté aquí, van a salir malas intenciones, van a salir malos pensamientos, van a nacer malos pensamientos, como en usted también. Es inevitable que no nazcan pensamientos negativos. Y eso es lo que el Señor sabe. Pero el Señor, a pesar de saberlo, Dios usted no le habla esto para que usted piense que Dios le va a cortar. No, Dios le está mostrando esto para que usted sepa que Dios lo sabe, y a pesar de saber sus pensamientos negativos, aún así Dios le ama por medio de Jesucristo. Entonces dice que estos hombres, cuando el Señor le dice que el que esté libre de pecado, que empiecen a lanzar las piedras, ¿cómo fueron ellos? Dice que empezaron a botar las piedras porque fueron movidos por su conciencia. Claro, acusados. Acusados por su conciencia. Todos sabían que habían cometido pecado. Claro, estaba cumpliendo, ellos estaban cumpliendo con el ritual, con la ley, con lo que establecía la ley de Moisés, que una persona que estaba sorprendida en un acto de adulterio, si era vista por 2 testigos, tenía que morir irremisiblemente, y tenía que morir de esta manera, apedreada. Esa era la ley de Moisés. Entonces ellos llegaron para tentarle, pero llegaron como cumpliendo con el ritual, por así decirlo, de que ella tenía que morir apedreada. O sea, se aprovecharon del ritual para llevar adelante su mala intención. Claro. ¿Cierto? Como bien dice, esto dice la ley, está escrito en la palabra. Pero ellos venían con una mala intención, y el Señor sabía sus intenciones. No sé si a ustedes les pasa, pero Dios nos da esa capacidad para darnos cuenta cuando alguien tiene malas intenciones con nosotros. Uno lo discierne en su mirada, en su hablar, uno lo discierne. Algo pasa acá con este. Sí, incluso en la palabra que leíamos recién de Hebreos 4:12 dice que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, disciernen las intenciones que hay en el corazón del hombre. Y después en el versículo 13 me llama la atención esta parte que dice, y no hay cosa creada, o sea, nosotros incluidos. Perdón, Sebastián, ¿estás leyendo en? Hebreos 4:12 y ahora el 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta. O sea, cuando habla de crear, también entramos nosotros, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, para Dios está todo abierto, o sea, inclusive las cosas más ocultas de nosotros, para Dios están abiertas. No están ocultas, no están escondidas, sino que están en su presencia, están claritas, no hay nada escondido.
Y Jesús también conocía lo que estaba pasando en ellos, en sus corazones. Sabía que ellos venían delante de Él no con el propósito de agradar a Dios cumpliendo la ley. Claro. Porque podrían haber tenido buenas intenciones. Señor, ¿qué hacemos con ella? Mire, le sorprendimos en adulterio. La ley dice que si hubieran tenido buenas intenciones, claro. La ley dice que tenemos que apedrearla, Señor, pero ¿existe alguna posibilidad de que no lo hagamos? ¿Hay alguna opción? Cuando hay buenas intenciones. Pero ellos, estos fariseos que vinieron delante de Jesús para acusar a esta mujer, dice la palabra del Señor que ellos no venían con buenas intenciones, venían para tentarle. O sea, venían cegados, llenos de maldad. Claro. Entonces su visión no era clara. Otra cosa que también la ley decía que tenía que venir la mujer y el hombre también, porque estaba cometiendo el acto de adulterio. Los dos. Entonces, tenían que venir los dos, pues los dos que habían estado sorprendidos en el acto mismo, y aquí llegó solo la mujer. Trajeron solo a la mujer. Entonces, claro, igual era como un juicio injusto. Claro. Entonces, ahí vemos precisamente que ellos no tenían la claridad en esto. ¿Por qué? ¿Por qué no trajeron al varón? ¿Por qué? Porque su mente estaba cegada en la maldad. Claro. Ellos tenían otro objetivo. Su objetivo no era hacer justicia, no era que se cumpliese la ley. El objetivo de estas personas era la mala intención, venir delante del Señor con mala intención. Pero el ejemplo que da el Señor, y que es lo que Dios nos recalca, ¿cierto?, por medio de nuestro pastor, lo que Dios le entregaba a nuestro pastor, es la actitud del Señor. No abrió su boca. Ellos hablaban y a Él no les interesó interactuar con ellos, hablar con ellos. Incluso dice que como ellos le insistieron, les dijo, porque si no hubieran insistido no hubiera dicho nada. Como ellos le insistieron, ahí recién Él les dijo que el que esté libre de pecado, que empiecen a lanzar las piedras. Pero ellos fueron movidos por su conciencia. Entonces, fácil, como bien nos decía la palabra del Señor, es fácil enjuiciar a otros. Pero cuando me toca a mí, es fácil levantar juicio de otros, es fácil ser justo con otros, pero cuando me toca a mí. Entonces, ese es el gran problema muchas veces, que nosotros no nos miramos a nosotros. Socialmente no nos miramos a nosotros. Siempre estamos mirando a los demás como cómo fallan, y yo no. Claro, y para hacer recalcar esa falla. Claro. Me recuerdo en el libro de Romanos, lo tengo grabado esto a fuego, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Roma, en el capítulo 1, al finalizar el capítulo 1, habla de cómo los seres humanos ya no quisieron tomar en cuenta el consejo de Dios, como pasa hoy día también en la actualidad. Y dice, dejándose llevar por sus propios razonamientos, como suele ocurrir también hoy día en la actualidad. Sí. Hoy día también hay especialistas sociales, sociólogos, psicólogos, especialistas sociales que estudian el comportamiento humano. Ellos, en base a su razonamiento, a sus autores, Freud, Skinner, Roger, esos son sus autores, y en base a esos autores, ellos analizan el comportamiento humano. En base a esos autores, analizan el comportamiento del ser humano, y por lo general erran. Sí. Entonces, lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 1, dice que el ser humano se ha envanecido en sus propios razonamientos. O sea, como sociedad, hoy día el ser humano ya no consulta a Dios. No le van a consultar a un pastor evangélico o a un sacerdote católico, como se hacía en la antigüedad. Hoy día hay especialistas, pero esos especialistas están lejos de la palabra. Y muchas veces pareciera que sí, que ellos pueden sacarnos de algún tipo de condición, pero al final la sociedad vemos cómo está hoy día, peor que antes. Entonces, lo que dice Romanos, no quiero salirme de ahí, dice que el ser humano se ha envanecido en su propio razonamiento, no tomando en cuenta el consejo de Dios, por lo cual, o sea, en base a esta condición del ser humano, dice, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, el Señor dice, bueno, ya no me preguntan a mí, hagan lo que quieran. Y en la medida que hagan lo que quieran, en la medida que se aconsejen a sí mismos, van a ir de mal en peor. Es como una madeja que se va enredando. Claro. Cada vez cuesta más desenredar. Justamente. Entonces hoy día el consejo está lejos de Dios.
Y dice, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y atestado de toda maldad, dice, los hombres se han envanecido. Y empieza a enumerar. Ahí en el libro de Romanos capítulo 1. Al final del capítulo 1. Sí. Dice, atestados de toda injusticia. De toda... ¿Lo tienes? Sí. ¿Lo encontraste? A ver. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Perdón, Sebastián, sí. Esto que estás leyendo tú, para que la gente entienda, esto es lo que tiene usted en su corazón y lo que tenemos todos en nuestro interior, lo que está leyendo. A esto nos entregó Dios, a una mente reprobada. El ser humano no toma en cuenta a Dios, por lo tanto Dios lo entregó, y esto es lo que se ha desarrollado dentro del ser humano. Mire, escuche. Sí, estando atestados de toda injusticia, aparte con la injusticia. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Mire, ahí dice, ellos han entendido, dice, el ser humano ha entendido el juicio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos saben que todas estas cosas, estas prácticas, son incorrectas. Ellos lo han entendido, pero no han tomado en cuenta el consejo de Dios. Claro. Y termina diciendo Sebastián al último, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, habiendo entendido, sí, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y mire, ahora viene el capítulo 2, lee el versículo 1. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice ahí Dios en este párrafo bíblico? Oh hombre. Cuando habla de hombre, la Biblia está hablando de varón y varona. Así creó Dios en el principio la humanidad. Dice que creó al hombre, varón y varona. Entonces, a cualquier ser humano le está hablando la palabra. Dice, quien quiera que seas tú. Quien quiera que seas. Y en este momento abrimos la palabra para usted que está escuchando. Quien quiera que seas tú, que juzgas a otros. En lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas a otros haces lo mismo, dice la palabra del Señor. Ahora usted dirá, ¿cómo explicamos esto? Porque alguien dirá, no, pues si yo no hago eso. Yo nunca he matado a nadie. Nunca he sido un violador, nunca he sido un asesino. ¿Por qué Dios dice que yo hago lo mismo? El Señor encierra al ser humano cuando le dice que con tan solo mirar para codiciar, con tan solo pensar, ya hemos transgredido la ley de Dios. El ser humano, todo ser humano, usted que está en su casa, yo que estoy aquí hablando, por nuestra cabeza han pasado cosas, pensamientos, que usted no se lo ha dicho a su esposa, o usted no se lo ha dicho a su esposo, o no se lo ha dicho a sus hijos, o sus hijos no se lo han dicho a ustedes. ¿Por qué? Porque las cosas que nacen en nuestro interior son cosas vergonzosas. Las cosas que nacen desde nuestro interior son cosas horribles. Todos en algún momento hemos pensado en cosas horribles. Nos hemos puesto en la mente de un psicópata para ver qué piensa un psicópata. Nos hemos colocado en la mente de un ladrón para ver qué piensa un ladrón. Hemos visto películas y nos colocamos, cuando uno ve una película de un asesino, uno trata de colocarse en la posición del asesino. O cuando alguien roba un banco en una película, chuta, yo lo hubiera hecho de esta manera para que no queden rastros. Uno se pone en esa posición. Y por nuestras mentes han pasado cosas que no se lo diremos a nadie, ni a la persona de más confianza.
Entonces a eso se refiere Dios cuando dice: quien quiera que seas tú, haces lo mismo. Porque ya lo pensaste. Y con el hecho de pensar, como bien decía Sebastián, nuestros pensamientos, ¿cierto?, están a la luz de Dios. Los buenos, los malos, están a la luz de Dios. Entonces el Señor dice: quien quiera que seas tú que juzgas a otros, en lo que juzgas te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Claro. Entonces esa es nuestra condición. Primero, entender lo que nos decía la palabra, la actitud del Señor. Si bien es cierto, es una actitud muy difícil para nosotros los seres humanos poder controlar nuestra lengua. Dice el mismo libro de Santiago: ser prontos para oír y tardos para hablar. De repente yo me doy cuenta que tú le estás diciendo a alguien, le estás dando un consejo a alguien y no te escucha, ya te está hablando, ya te está respondiendo. No sabe escuchar. Y nos cuesta escuchar. No sabemos escuchar. No sabemos colocarnos en lo que no sabemos tratar de discernir lo que nos están comunicando cuando alguien nos da un consejo. Saber escuchar. Por eso el Señor nos aconseja esto: ser tardos para hablar y prontos para oír. O prontos para oír y tardos para hablar, dice la palabra. Nos cuesta escuchar. Muchas veces alguien nos está dando un consejo y en nuestra mente ya estamos buscando la respuesta. O alguien nos está diciendo: ¿sabe qué? Esto usted lo hizo, no lo hizo bien. Y nosotros en nuestra mente la justificación. Estamos buscando la justificación para presentar una defensa con nuestros labios. Nos cuesta escuchar la actitud del Señor Jesús. Señor, esta mujer tiene que ser apedreada. Él no hablaba, seguía con su rostro abajo. ¿Por qué? Porque sabía que esta gente tenía mala intención. Pero a la vez, él no quería levantar juicio contra la mujer. ¿Por qué? Porque nuestro Dios entiende que todos nosotros tenemos una condición. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Yo no vine al mundo para condenar al mundo. O sea, a todo esto el mundo va a ser condenado. La humanidad va a ser condenada. Por Dios, el Padre, va a ser condenada. Pero el Hijo de Dios, no notes esta diferencia, la función que vino a cumplir Jesucristo. La humanidad va a ser condenada por Dios. Y dice la Escritura que los que no han reconocido al Hijo están bajo la ira de Dios. Están, tiempo presente. Pero el Hijo de Dios, cuando vino, dijo: yo no he venido a condenar al mundo. Él, el Hijo de Dios, yo no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo, por Jesucristo, sea salvo. Salvo de la condena del Padre. El Padre tiene una condena. El ser humano va al infierno. El ser humano va a ser condenado eternamente en un lugar terrible, donde nunca el ser humano va a poder salir. Esa es la condena del ser humano. Pero Jesús vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo por él sea salvo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser liberados de la gran ira de Dios? Por medio de Jesucristo. Tenemos la posibilidad de no ir a ese lugar de condena establecido por Dios el Padre. Ahora, usted dirá: pucha, qué malo Dios el Padre y qué bueno es Jesucristo. No. Es el mismo Dios que, a pesar de tener una condena, es el mismo Dios que ideó un plan de salvación, y el mismo Dios fue quien envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Por eso el Señor dice: yo no fui enviado para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Jesucristo. Entonces, amigo, usted que escucha, si es que está escuchando, si es que ya antes no nos está insultando, porque pasa esto, y yo he sabido esto, porque me lo han comentado. La persona le cuesta escuchar. Cuando escucha algo negativo, cierra sus oídos. Es como un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos. Es como cuando alguien te levanta la mano y tú te proteges o pestañeas. Son mecanismos de defensa que tiene el cuerpo físico, pero espiritualmente también hay un mecanismo de defensa. Tú escuchas algo que no te agrada y automáticamente te sellas, no quieres escuchar. Y cuando nosotros anunciamos que el hombre está condenado, el hombre se cierra, no quiere escuchar. El otro día una persona me dijo: pero ¿por qué ustedes
nunca dan una esperanza, ¿no? Y todos los domingos damos una esperanza, pero es nuestra obligación primero comunicar la condición del hombre. Escuche el mensaje completo, le dije. Por lo general, al final de nuestros mensajes, nosotros damos cuál es la salida, cuál es la opción que Jesucristo da al ser humano. Somos pecadores, pero Dios nos da una oportunidad. Pero es importante que usted sepa cuál es su condición, porque nosotros estamos convencidos de que somos lo más bueno que existe, que somos lo más noble que existe, que el ser humano es lo más noble que existe. Y la Biblia, la palabra del Señor, nos dice que el hombre, el ser humano, es perverso. ¿Nos pasa esto? Sí, acá también estaba justamente analizando esto, que cuando concluye la palabra del Señor con la mujer adúltera, le dice, vete y no peques más, y después otra vez les habló y les dijo, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Cristo tenemos la luz de la vida, y hay esperanza y salida y plenitud de gozo y bendición, estando en la presencia de Dios. Claro. Y esa es la esperanza más linda que podemos tener nosotros los hijos de Dios. Como dices tú, esta ley que nos condena, que es la ley de la muerte, del pecado, por causa de nuestro pecado estamos destituidos. Pero Cristo, cuando vino al mundo, vino para salvarnos de la condena que teníamos. Y es el único camino, no hay otro. Es el único camino para llegar a Dios. Arrepentirse a través de Jesucristo. Por eso la palabra del Señor nos muestra nuestra condición. ¿Para qué? Para que se produzca una convicción de pecado. Saber que yo soy el culpable. Saber que yo, si soy ladrón, es porque el pecado está dentro mío. Y no justificarme en mi entorno. No, yo soy ladrón porque me crié en un ambiente donde todos robaban. Yo soy asesino porque desde chiquitito vi asesinar a mi papá, a mis hermanos. No. Usted es pecador. Usted es mentiroso. Usted es asesino, violador, porque el pecado está en usted. Pero si yo me justifico en alguien o en algo, nunca se va a producir en mí la convicción de pecado. Si yo siempre me estoy justificando, como decíamos el otro día en el estudio el miércoles, si yo siempre le estoy echando la culpa al diablo, entonces nunca se va a producir en mí convicción de pecado. ¿Por qué? Porque yo no tuve la culpa. No, fue el diablo. O sea, sí, es cierto que somos tentados, tenemos una tentación, pero delante de Dios los responsables somos nosotros. Y yo no le puedo decir, Señor, yo no tengo culpa porque hubo alguien que me tentó. Somos responsables y Dios nos muestra nuestra condición. ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra esencia? Por eso, como bien decía Pedro, necesitamos arrepentirnos. Y si yo no conozco mi condición, ¿cómo me voy a arrepentir? Si yo no sé que soy pecador, ¿cómo me voy a arrepentir? Si yo no le digo a usted que está destituido de la gloria de Dios, ¿cómo se va a arrepentir? Como muchas veces nos han dicho, no, yo no tengo de qué arrepentirme si yo no le hago mal a nadie. Nos han dicho así cuando hemos andado en las calles. No, si yo, ¿por qué me tendría que arrepentir? Dicen, vayan a predicarle a los borrachitos, prediquenle en las cárceles, prediquen ahí. A la gente que anda haciendo maldad, no, a mí no. Entonces, amigo, este es el mensaje. Debemos saber cuál es nuestra condición, debemos tener cuidado de condenar a otros. Veámonos primero a nosotros mismos. Y vamos a ver cómo vamos a empezar a ver que hay cosas que no son positivas. Pero guardemos silencio, no seamos implacables como dice la palabra. Tratemos de ser comprensivos con otros. Muy bien. Esta es la palabra de Dios, me gustó mucho. Qué linda la palabra del Señor hoy día, cómo nos habla a nosotros también. Comenzamos a despedirnos, Sebastián, Pedrito. Sí, yo me despido de cada uno de ustedes, deseando que Dios les bendiga grandemente. Feliz de poder tener la palabra de Dios, tener acceso libre a la palabra del Señor y tener esta libertad de poder transmitirle al mundo estas buenas noticias de que en Cristo hay esperanza. Estamos condenados, pero en Cristo hay una esperanza de llegar al cielo. Así que Dios les bendiga a todas las personas y nos vemos el próximo domingo 11 de octubre, si el Señor no viene antes. Muy bien, Sebastián. Pedrito. Sí, que el Señor bendiga a todas las personas que pudieron escuchar el mensaje y como bien dice mi hermano Cristian, nos vamos mordisqueando la palabra de Dios para la casa, pensando, saboreando. Sí, que Dios les bendiga. Así es. Qué bien. Recalcar
Dios nos muestra nuestra condición, pero la buena noticia que en Jesucristo usted puede tomar ese regalo y ahí hay vida. Nos eximimos de la condena por medio de Jesucristo. Así que si el Señor no viene antes, ya entramos en la primavera. Queremos decirle que este programa ha sido grabado unas horas antes. Nosotros en este momento son las 7:30, ya nos vamos para nuestro hogar porque en media hora más comienza el toque de queda. Así que si el Señor no viene antes, nos volveremos a encontrar en un nuevo programa de Todo Tiene Su Tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Que el Señor les bendiga. Chao. Radio Polar presentó Todo Tiene Su Tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Todo Tiene Su Tiempo, un programa dirigido por nuestros jóvenes. Baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón.